Bienvenidos a Extreme DIY Makeovers, el único programa de internet en el que tomamos objetos de la vida diaria que no están explotando su potencial al máximo y los transformamos en algo maravilloso utilizando el poder del DIY. El día de hoy tenemos el caso más desgarrador hasta ahora. Vamos a ver la historia. Hola Extreme DIY Makeovers, creo que necesito su ayuda. Mi abuelita me regaló esta bolsa de helado para mi cumpleaños y no he podido utilizarla porque los colores no combinan con mi outfit y se me olvida que existe. Me gustaría que se sienta orgullosa de este regalo que me dio. ¿Qué? Creí que éramos amigas. Me dijo que era hermosa. Pero ¿saben qué? La que es bella siempre será bella. Por favor, ayúdenme. Hemos decidido tomar este caso porque no podemos defraudar a la abuelita. La primera etapa de esta transformación consiste en la valoración de los expertos. Escuchemos lo que tienen que decir. Cuando escuché el testimonio no creí que la cosa estuviera tan grave hasta que vi la bolsa. La verdad es que los colores pasteles no combinan con el negro de la parte de atrás, le da un toque un poco siniestro y oscuro. Lo que vamos a hacer es aprovechar este negro para hacer un diseño totalmente diferente en la parte del frente. También necesitamos trabajar con la cadena para que vaya más de acorde con el nuevo diseño. Esta será una transformación increíble. Ahora que sabemos la opinión de los expertos, es momento de comenzar con esta transformación. ¿Qué está pasando? No les di permiso de pintarme. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Cómo que qué estamos haciendo? Estamos transformándote en algo mejor, bolsa. Necesitamos tener un frente que llame muchísimo la atención. Vamos a pintar unificando nuestros colores, los vamos a ir juntando, haciendo circulitos con el pincel mientras la pintura esté húmeda. Yo estoy agregando muchos colores porque quiero que esta sea una galaxia súper colorida. Tenemos morado, tenemos azul, tenemos rosa y lila. Vamos a ir difuminando para que esto parezca una galaxia lejana, perfecta, pero presente en este helado que es una bolsa. Voy a pintar solamente estos 3 niveles del heladito. Me encanta ya cómo se ve mil veces mejor, pero siento que necesita resaltar. Así que en vez de dejar dorado el contorno, lo vamos a pintar de negro. Pero todo, también los espacios chiquitos. Ve cómo le da un resalte mucho mayor. Y pues, ¿qué sería de una galaxia sin estrellas? Necesitamos hacer estrellas distantes, que son puntitos pequeños, estrellas más cercanas, que son las que se ven como estrellas brillosas con sus piquitos. Aquí tenemos un helado galaxia. ¡Ay, me encanta cómo se está viendo! Ahora tenemos que hacer algo con esta correa. A mí no me gusta la forma. La vamos a abrir y vamos a zafar las cadenas que tiene, porque esas a mí sí me gusta cómo se ven. Tienen una buena forma, les falta algo de color, pero estas las vamos a dejar igual. Trabajaremos con la parte de la hebilla. Yo no usaría esto, así que lo vamos a quitar. Para eso tuve que sacar mis pinzas súper extremas para poder cortarlo porque no se podía quitar de otra forma. Y ahora que ya siento que tiene una forma simple, vamos a volver a poner la cadena. Cuando ya está bien cerradita, como que no se vaya a zafar, vean, nada más dejé esto, tiene una forma más sencilla, creo que se ve 1000 veces mejor. Se ve todavía un poco sencilla, demasiado negro para mi gusto. Le vamos a poner estrellas. Mi idea inicial era solo poner las estrellas, pero después se me ocurrió hacer constelaciones. Es que si esta bolsa es galáctica, ¿por qué no habrá de tener las mejores constelaciones ahí? Ahora, ¿te acuerdas que te dije que me gustaba la cadena? Es momento de agregarle color. Utilizaremos hilos para eso. La estoy sujetando con mi tabla con pinza para que no se mueva. Trabajaremos con los hilos en 2 grupos de diferentes colores. Voy a pasar uno por en medio de la cadena. Lo paso por debajo del otro hilo que teníamos. Y ese lo paso también por debajo y en medio de la cadena en el mismo agujerito. El nudito que queda se ve súper lindo y funciona perfecto hasta para hacer pulseras. Vamos a seguir anudando a lo largo de toda esta hermosa cadena dorada. Al final lo único que hay que hacer es un nudo, cortar y si no quieres que se deshilache le ponemos un poquito de pegamento blanco. Mira, se ve súper bonita esta cadena, le da un toque distinto y tiene los mismos colores de nuestra galaxia que está al frente.
También siento que le falta algo en el cierre. Haremos una borla morada hermosa con hilo para bordar. Estos dedos que estoy poniendo es el largo que va a tener. Vamos a enrollar hasta tener como una bolita. Luego pasamos un hilo para amarrar por el medio, así. Y luego con otro hilo hacemos un nudo en la parte de arriba y enrollamos lo que nos sobra. Cuando ya lo hayas terminado, oculta los hilos para que no se vean feos. Cortamos lo de abajo y lo peinamos, le cortamos un poquito para que se vea más bonito. Y mira, ahí tienes una borla súper linda y no tuviste que comprarla. La voy a intercambiar por lo que tiene ahorita en el cierre. Creo que esto se va a ver mucho más colorido y feliz. Y pues voy a aprovechar la argolla que traía. ¡Listo! Otro toque de color para esta bolsa. Este proyecto sin duda ha tomado bastante tiempo. Pero ahora es momento de conocer la gran revelación. Pues sí me veo mejor, pero antes tampoco me veía mal. Un cambio de look no le viene mal a nadie. O sea, yo siempre seré hermosa. Así es como llegamos al final de este episodio de Extreme DIY Makeovers. Recuerda que para tener más episodios como este, lo único que tienes que hacer es darle me gusta. ¿Ya le diste me gusta? Nos vemos hasta el próximo. ¡Adiós!